incluyendo el código postal. Eso es muy importante. Recuerden que en Chile no usamos código postal. Existen dos códigos postales genéricos para Santiago y hay un código genérico para cada ciudad. Pero en los países, digamos, desarrollados, el código postal es fundamental. Entre paréntesis, para los que no se recuerdan, el código postal es una identificación de varios números, pueden ser 6, 8 o 12, que identifican en cierta manera como una sección, una parte de la ciudad donde va mi carga, o va mi carta, o el bulto, o lo que sea. Por otra parte, yo tengo que entender dentro de mi invoice que estoy identificando en el cuerpo central de la factura los ítems que van. Aquí tengo que identificar si exporto miel, pasta de zapallo o repuestos de, qué sé yo, maquinaria. Debo colocar la cantidad. Cada ítem en general se puede identificar además por un código que está unificado en Naciones Unidas, que lo vamos a ver después. Se coloca quién es el fabricante, es decir, un poco quiero identificar si es que le corresponde o no le corresponde un beneficio tributario, el valor unitario y el precio total por el ítem. Ahora, ¿se recuerdan que en el video anterior habíamos hablado del BL? Voy a ponerme torpedo del BL. Y en el BL habíamos comentado que existía la identificación que es homóloga al invoice, ¿ya? Y en el cuerpo central del BL va la cantidad de bultos. Es decir, en el documento, en el invoice, se identifican todos los productos por el tipo que sea, repuesto de tal tipo o producto tal tipo, etcétera, etcétera. Y a partir de el packing list, que va a ser otro documento, que también está identificado más abajo, en donde esos productos identificados en el invoice ahora se hacen bulto. Van 20 de uno en un bulto. Si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos exportando un contenedor, a lo mejor la unidad mínima sería un pallet, ¿cierto? Entonces yo digo, en el pallet número 1 va X cantidad de producto de tal tipo. Y esa relación debe ser, hay que tener mucho cuidado con esa relación entre lo que dice la cantidad de cada uno de los ítems que dice la factura, cómo lo agrupo, reflejado en el packing list, y lo que dice el BL, que refleja los dos documentos anteriores. En el caso de la columna 19 que van a ver en el BL, en el ejemplo del BL, van a ver las marcas o bultos, ¿cierto? Yo identifico, ¿se acuerdan que habíamos hablado que yo identifico con un código al bulto? Ese bulto tiene una cantidad de bultos. Es decir, yo puedo decir que 1, 2, 3, 4 del mismo bulto. Y tengo que describir lo que está dentro en forma genérica. Tienen que tener mucho cuidado porque en el descriptor del BL debe ser coherente, pero resumido de lo que dice en la factura pro forma. Y la factura pro forma, en el fondo, fue agrupada en bultos y está reflejada en el packing list. Por lo tanto, los tres documentos deben ser coherentes entre sí. En el caso del BL, después se toma el peso bruto, llámese el peso del pallet o bulto con su embalaje correspondiente y sus medidas. Ustedes son expertos en medidas, así que esa parte no creo que haya ningún inconveniente. Por otra parte, en el packing list va a haber un resumen de todos los bultos y sus pesos correspondientes. Y por otra, en la factura pro forma van a aparecer todos los bultos, todos los individualizados cada uno de ellos, ¿ya? Puede ser que en un momento determinado la aduana te solicite
incorporar el peso individual también en la factura pro forma, lo cual normalmente no es solicitado, pero puede ser que fuera un punto en algún momento. Por lo tanto, los tres documentos incorporaron dentro del detalle aspectos que se interrelacionan entre sí. Para cerrar el tema del BL, el BL al final tiene varios ítems que yo creo que son importantes de comentar. Entre ellos, los cargos de flete. El flete, en general, no es un número único, ¿ya? No es un viaje Santiago-Talca que tiene una tarifa baja y alta. No, esto es una construcción. Es decir, hay una tarifa base y además hay una serie de cargos dependiendo de diferentes aspectos. Uno es, por ejemplo, viajes que pasan por Callao y que tuvieran que pagar algún tipo de tributo al Perú. Se incorpora un valor adicional. Los contenedores que pasan por el canal de Panamá deben pagar un tributo por los gastos asociados a pagar pasar por el canal. Y en algunos casos, los cargos portuarios están incluidos dentro de la tarifa. Por lo tanto, en el fondo todo eso se dividen en distintos códigos que ustedes podrán ir observando a posteriori. Y además hay un ítem muy interesante que es que a veces se paga también un fee por el combustible. Como el precio del combustible a nivel internacional es tan volátil, las navieras para protegerse colocan un fee, es decir, un cobro por el valor del combustible que ocupa el buque. Eso es lo que es. Para evitar que con el alza o la baja del valor del flete ellos puedan perder parte de sus ganancias. Por otra parte, dentro del mismo BL existe la posibilidad de pagar en origen o en destino. ¿Okay? Prepaid o collect. Prepaid es cuando yo prepago, es decir, contrato el flete normalmente pagándolo de inmediato. Lo que uno hace como agente de carga normalmente sería pagarlo por adelantado, porque después mi partner en destino se lo va a cobrar al cliente. Y por otra parte existe una firma. Hoy día obviamente es un documento digital y no hay una firma física, sino pobre estaría firmando millones de papeles. Pero esa firma digital refleja o es tema de mucho interés legal en el fondo. Recuerden que cuando uno transporta carga en un buque y uno firma finalmente el documento digitalmente o no, y la naviera firma la contraparte, todo queda firmado, todo queda cerrado. Primero, cualquier modificación implica el hecho del pago de algún tipo de multa. Y por otra parte, el capitán de un buque está facultado para que en un caso determinado en el cual la tripulación del buque o la nave se encuentren en peligro de cortarle las lingas y botar la carga al mar. Obviamente la carga se va a perder, o sea, hundir el contenedor y hay que ir a buscarlo en medio del océano. Pero eso, al momento en que está firmado por ambas partes, el seguro cubre cualquier tipo de pérdida. Por lo tanto, el tema de la firma es interesante por sus implicancias ante situaciones de fuerza mayor. Por otra parte, si estamos hablando de la factura pro forma, hay una referencia también a una firma. Una firma, normalmente uno firma, es decir, física, y la digitaliza. Normalmente va un timbre, que es la timbre que corresponde a la empresa, y además hay relación en el invoice al booking o al BL. Y en el packing list es un documento, llamemos anexo técnico, en el cual hay una identificación del exportador, ¿cierto? La cantidad de bultos y el resumen individual de qué va. Una parte súper importante dentro de todo esto es que los tres documentos, como ya
hemos comentado, deben estar interrelacionados entre sí. ¿Ok? Y por otra parte, son documentos legales. Por lo tanto, aunque yo lo haya realizado básicamente en Word, en Page, en el computador, pasan a tener un valor legal porque es lo que yo estoy declarando. El agente de aduana, ministro de fe, toma nota, en el fondo digital obviamente, toma nota y se lo transmite a la aduana. Y la aduana, ante cualquier anomalía, va a llamar a la agente de aduana y le va a decir, usted dijo que aquí iba cierto producto y no va a ese producto, va a otro. Y va a decir, sí, yo tengo estos documentos que me entregó el cliente y yo hice el ministro de fe de que él estaba diciendo la verdad. Y finalmente llaman al exportador para pedirle explicaciones, multarlo o juicio o lo que sea. Por eso es extremadamente importante tener mucho cuidado con el tema documental, porque ante anomalías que me ha tocado vivir, entre ellos cargas que eran definitivamente prohibidas, obviamente exportadas en secreto por uno como agente de carga debe protegerse frente a la acusación legal correspondiente de la propia aduana o de la ley. ¿Ok? Entonces, les dejo abajo el descriptor y la actividad.